Hoy vamos a ver el diálogo entre Bernardini y Aldo Neri. Aldo Neri es médico y se desempeñó como ministro de Salud entre diciembre de 1983 y abril de 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Tenía 83 años al momento de nuestro diálogo. Para empezar con Aldo Neri, voy a empezar cómo empieza el capítulo. Esa es la diferencia que uno siente como experiencia personal y como experiencia colectiva. En ciertas circunstancias de la vida, la gente va a estar sobrecargada de problemas que la tecnología médica, en la medida en que avance, podrá compensar, pero no tendrá una buena calidad de vida. Sobrevivirá únicamente. No es lo mismo sobrevivir que poder tener realmente una vida más o menos plena hasta edades avanzadas. Me pareció cómo empieza este diálogo, una buena manera de empezar la clase también. ¿Cuál es la distinción entre sobrevivir y tener una vida plena? Tener proyectos que nos lleven, que nos ocupen y que nos lleven adelante a seguir progresando, me parece. Muy bien, Mabel. Él habla incluso en una parte de esto de los proyectos, que lo importante para mantenerse es tener proyectos, y es tal cual, ¿verdad? Y los diferencia con los proyectos de los jóvenes, ¿sí? A ver, sí, sí. por allí, ¿qué les parece? Perdón, yo no tengo cámara, pero yo creo que hay una diferencia entre sobrevivir y tener vida plena. Vida plena sería tener conciencia de lo que uno está viviendo, o sea, ya sea con las angustias o los disfrutes, lo que sea, pero ser consciente de ello. Eso es lo que interpreto. A ver, bueno, no me parece que vaya tanto por la conciencia, a ver, Mirta, de lo que uno está viviendo, sino por una plenitud de vida con algún tipo de posibilidades y de oportunidades, porque él habla mucho a lo largo del diálogo de ideas y de proyectos y de futuro, ¿sí? Pero dedicándose precisamente a la salud pública, él hace aquí una distinción, o sea, a ver, podremos tener una vida plena si podemos pagar los remedios que necesitamos también para esta época de la vida. O sea, él está haciendo una unión entre, digamos, la posibilidad de vivir, ¿sí? Y no de sobrevivir, en el sentido de que, bueno, como un mantenimiento del cuerpo sin ninguna ilusión, sin ninguna esperanza, sin ninguna posibilidad de futuro, en cuanto a que no sea así esta persona que no tiene deseos, que no tiene proyectos, que no tiene expectativas. Me parece que va más por ahí, Mirta, que por la conciencia de lo que está viviendo, ¿sí? Porque el que sobrevive también tiene esa conciencia, ¿sí? No es un nivel de conciencia. Claro, a ver. Claro, yo lo había interpretado que muchas veces la gente en la vorágine que tiene por hacer cosas, o sea, no se da cuenta que vive tan ocupada, y por eso lo que yo
decía digamos, que viven demasiado ocupados, y digamos, o sea, y eso me parece que debe ser mucho peso cuando uno pasa de una cosa a la otra y no se termina nunca. Claro, pero como dice en quizá, edades avanzadas, ¿cómo? como dice en edades avanzadas, es como que cuando uno se jubila, que ya pierde las actividades que llevaba, los hijos, la casa, el trabajo, es como que comienza una etapa de mucha más tranquilidad, encima jubilados. Entonces, está el que el que sobrevive, que deja pasar la vida sin ningún proyecto, sin ninguna expectativa de nada, y quien, a pesar de todo, como en el caso de él, se dedicaba a escribir, que era una gran pasión. Bueno, entonces eso, la idea de escribir y demás, lo llevaba a investigar y a seguir averiguando y a seguir investigando. Eso me pareció lo que entendí yo. Sí, me parece que sí. Lo mismo. Me parece que lo que apunta Mirta es a otra época de la vida donde la ocupación, sobre todo, y el hacer muchas tareas, que esta distinción la hemos hecho siempre, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que... Es como que nosotros tenemos otros tiempos a esta edad. Los tiempos no son los de los 50, no son los de los 40, esos eran tiempos muy ocupados, en los cuales incluso no pensábamos en nosotros mismos como ahora. Creo que ahora recién está la posibilidad de una plenitud de vida, porque ahora sí nos pensamos más. Bueno, esto es lo que opino yo, Mirta, en cuanto a lo Y no, consciente, ¿no? está bien, está bien. O sea, lo que pasa es que yo no tuve en cuenta la edad, pero Bien, sí, así mirándolo bien. así, sí, es así. Bueno, siguiendo un poco este razonamiento, dice, cumplir 80 es un simbolismo y es lo mismo que los 50 de otros tiempos. Sí, A ver, es Y cierto. también dice que es un momento bisagra, bien, que te lleva a una autorrecriminación por aquello que no pudiste haber hecho, que te queda pendiente y quisiste hacer, o aquello que no que no hiciste y se te hiciste. pasó el momento. Claro, no lo hiciste. Perfecto, perfecto. Acá en este diálogo se nota mucho esto de los 70, los 80, ¿vieron? Eso Sí. que hablamos de las décadas de las otras personas también, acá se nota mucho. Y eso genera conflicto, dice, porque se ve que se ha psicoanalizado un tiempo, y dice, y eso genera conflicto. Muy bien, muy bien. Psicológicamente es cierto. Muy bien. Sí, Claro. se nota, tiene una reflexión Sí. muy grande sobre sí mismo, habla de la autocrítica, vieron también, Sí. que también es otro de los factores que bueno, es muy importante en la vida en la medida que nos hacemos autocrítica, ¿no? Ahora, él dice que fue a hacer terapia, psicoanalizarse, ¿cuándo y por qué? A ver. Cuando se se separó, sintió mucha culpa. Fue Perfecto. algo en lo afectivo que le tocó un profundo. ¿Qué les extraña algo de esta vida en cuanto a algo que les haya llamado la atención en el afecto? A ver, Yo creo que Graciela. sí, en muchos párrafos dice que él le faltó coraje, le faltó energía para defender ciertos proyectos que él tenía, que todo lo ganó por mérito, que nada lo conquistó, y que realmente hace bien a la persona buscar esas conquistas. Bien, Y bueno, y eso de la culpa, que él decidió separarse, no sabemos el motivo, pero la iniciativa la tomó él. Y si se quedó con culpa, yo pienso que a lo mejor por parte de él
no sé, se habrá enamorado de otra mujer o se cansó de la mujer que tenía, eso no lo sabemos, pero al quedarse con culpa por algo que él quiso, es bastante, para tenerlo, no sé qué pensás vos, Marta. Sí, sí, yo pienso que esa es la culpa que tuvo que trabajar en terapia. Tampoco sabemos el por qué, pero para mí, bueno, es una inferencia, tiene que ver con hijos, o sea, con una cuestión, yo al leerlo creo que es la primera persona que no tiene hijos, ¿no? Pero Que es no una quiso decisión de tener. ellos, lo decidieron ellos Bueno, sí, porque sí, sí, sí. eran muy apasionados con lo que hacían, que si iban a tener un hijo no lo iban a lastimar, porque no le iban a dar el tiempo y el cuidado que se merecía ese hijo. Y con la segunda esposa también, medio como que estaba arrepentido de no tener hijos, pero después cuando quiso hacer tratamiento no llegó el hijo, y por eso al final dice que el cuidado que recibe de ella es especial porque será por la falta de hijos, por el egoísmo, emplea la palabra egoísmo, ¿no? Porque no querer tener hijos es un poquito una decisión egoísta, digo, no sé. Claro, claro. Bueno, esta también, vieron que actualmente hay mucha gente que decide no tener hijos y en realidad no lo vive tampoco de la manera que quizás con culpa o no. No sabemos lo de la culpa, por dónde viene, puede venir por infidelidad, como dice Graciela. Para mí está más profundo y está en relación a los hijos. Yo me centraba mucho cuando lo leía en cómo dice Freud que uno se convierte en una personalidad madura, porque otra de las características de Neri que me pareció muy maduro, o sea, me resultó una persona muy madura. Y se acuerdan que Freud decía que la persona madura es aquella de amar y trabajar, ¿no? El trabajo se ve, se sigue viendo a lo largo de toda su vida, en distintas también intensidades. Vieron que ya está como bastante retirado de todo, pero sigue escribiendo y un montón de cosas, ¿sí? Y en el amar veo que lo centra en lo que es pareja. Entonces, Sí. también ahí puede ser un tipo de personalidad donde no ha planeado o no ha querido un hijo en su vida, digamos, no, en su proyecto de vida o en su sentido de vida, no ha querido el hijo, ¿no? Bueno, es una inferencia, pero ustedes sepan que hay dos pilares fundamentales en cualquier madurez, que es esto del amor, que sería la parte íntima de la persona, y del trabajo, que es la parte social de la persona, ¿sí? Estos también son conceptos que hemos dado muchas veces, ¿sí? ¿Qué significa que no hay depresión biológica en el viejo, sino una depresión integral? Eso también me llamó mucho la atención. A ver, ¿habría una depresión en el adulto mayor? Fíjense que él habla de depresión biológica como médico, ¿eh? Y le está hablando a un médico, que es Bernardini, y le dice, hay una depresión no solamente biológica en el viejo, sino integral. A ver, Integral. Sí, ¿qué porque está? indudablemente a nivel neuronal, a nivel físico, a nivel intelectual, integralmente envejecemos, ¿no? Calculo, lo dirá por eso. Bien, a ver el Y todo resto, este o sea, envejecimiento nos provoca una depresión por el hecho de que perdimos
todo lo que fuimos cuando fuimos jóvenes, la Muy bien, energía, muy las bien. posibilidades de progresar, de trabajar, de incentivar, de un montón de cosas. Vamos Dice también perdiendo la que, vida. claro, Perdón, pero la dice vida. también que todos vivimos la vejez de acuerdo a la personalidad que tuvimos. Sí. Tiene La persona que fue muchísima razón. activa, la persona que fue activa y demás, calculo que seguirá con limitaciones, seguirá tratando de progresar, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero, digamos, esto de el ser humano es un todo. En realidad, hay sí, no una depresión como enfermedad. ¿Se acuerdan que lo distinguimos alguna vez? Yo preferiría que ustedes se queden con la idea de una tristeza. Tristeza por pérdida. Acuérdense que cada vez que perdemos, el sentimiento es de tristeza, que nos puede durar más, nos puede durar menos, pero es un sentimiento lógico ante la pérdida. Como dice Mabel, perdemos integralmente, biológicamente. Me parece que lo biológico es lo que nos marca mucho el ciclo este de la vejez, ¿no? Darnos cuenta que no tenemos la misma fuerza que antes o la misma posibilidad que antes de caminar tantas cuadras. Es decir, todas estas cuestiones van siendo pérdidas y van siendo difíciles de procesar, lo cual no significa una depresión como enfermedad. Acá me pareció que recalcaba mucho, sí, la depresión como enfermedad. Alicia. No, porque nosotros hemos hablado de este tema y hemos separado el caso, como decís vos, de la depresión, y también acá, en el caso de la pandemia, nos ha aparecido la angustia. Bien. También es otro detalle que no lo pensábamos quizá, o que lo teníamos y nos damos cuenta porque estamos más, por lo menos a mí me ha pasado, que no lo sentía, estaba tan ocupada y demás, y a veces me da angustia de que estaba más encerrada, que estaba más, pero no a eso se le puede llamar una depresión. Claro, Espero que... sería una consecuencia, por ejemplo, lo que dice Alicia, de un encierro, es decir, esta gran alegría que tendríamos si en el acto de fin de curso nos podemos juntar a compartir una bebida juntos, una comida juntos. O sea, realmente que eso era, bueno, en mucha gente era bastante habitual, ¿verdad? El juntarse con el otro y el compartir. Y ustedes vieron que la vida compartida es mejor vida, ¿sí? O sea, la vida compartida es una vida que uno puede, ya en el hecho de hablar con el otro, uno está como muy bien y puede intercambiar y se puede dar cuenta de un montón de ideas. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando hablan con otra persona? ¿Está? Cuando comparten con... Sí, Pilar. Yo creo que, como dijiste antes, él se refiere a la tristeza que podemos llegar a sentir o que sentimos, de hecho, por las limitaciones propias de la edad, ¿no? Exacto. Porque, como dijiste, no podemos caminar a la velocidad que caminamos antes o la cantidad que caminábamos antes, y una serie de cosas. Somos más lentos de repente para responder a algunas cosas, se nos van algunas palabras. Entonces, eso causa tristeza. No es que vivimos tristes, pero sí en el momento nos causa tristeza. Yo creo que a esa depresión se refiere. Sí, en Él el momento, emplea la ¿no? palabra depresión para eso. Y ustedes piensen que la vida es un proceso, o sea, siempre pensarse en movimiento, siempre pensarse que a la mañana siguiente hay otra posibilidad, ¿no? Es decir, siempre hay un movimiento que si uno está triste por una pérdida, bueno,
costará más, costará menos, incorporará antes o no incorporará, bueno, le costará más incorporarlo, tendrá más tiempo, pero siempre, siempre de este tipo de cuestiones se sale en algún momento, ¿sí? No es como una depresión endógena en la cual la persona, si no es medicada, si no es, no sale. La diferencia con la tristeza es que nosotros sabemos el motivo por el cual estamos tristes. ¿Está? Es decir, es saber, bueno, en realidad me di cuenta que no veo, que necesito anteojos. Bueno, tengo que empezar a incorporar a mi vida que necesito anteojos. Y es algo que cuesta, entonces es proceso, hasta que naturalmente voy y me pongo los anteojos para leer. ¿Está? Entonces, Sí, pero sí. son todos procesos que implicaron pérdidas y implicaron tristezas, ¿sí? Cuando ustedes tienen bien ubicada el porqué de la tristeza, bueno, no estamos hablando de una enfermedad, a esto voy, ¿sí? De una depresión como enfermedad. Dice por allí genio y figura hasta la sepultura, que era un dicho de gente grande conocida por mí. ¿Qué significa genio y figura hasta la sepultura? Y que difícilmente se pueda transformar o cambiar una persona que ha sido de determinada manera, ¿no? Muy bien. Aquel que ha sido un ejemplo, solitario, sin amigos y demás, no pretendas que en la vejez te vengan a visitar o puedas compartir con alguien. Bien. Eso se me ocurre. O si ha sido cascarrabia, o si ha sido muy bondadoso. Yo pienso que a veces se acentúa mucho eso en la vejez. Sos más de eso. No cambiás. Porque él inclusive Perfecto. A ver, transformación. acá también son la cristal, muy bien, Nené, es eso, es lo que ocurre con la vejez, es la cristalización de algunas características. Es decir, si éramos cascarrabias, somos un poco más cascarrabias, ¿sí? Ahora, yo ahí también lo critico y yo creo que la persona puede cambiar. Puede hacer algún cambio si se lo propone y lo trabaja con algún tipo de característica personal, sobre todo si sabe que es una característica que hiere al otro o que el otro nos la presenta como algo que le hace mal o lo que sea. Es algo que yo pienso que si uno lo reflexiona, lo trabaja terapéuticamente, puede llegar a cambiar, no es tan determinante, pero él por allí dice también que no habla de determinismo, ¿sí? De todas maneras, genio y figura hasta la sepultura indica que, bueno, ya las características que tengo son así, me voy a morir con esas. ¿Cómo fue su infancia? A ver. Vieron que era bahiense, o es bahiense, no se murió todavía. Hasta los 10 años, sí. Perdón, ¿puedo hablar? Dale, ¿Puedo hablar, Susana. Marta? Dale. Él era una persona de clase media. Yo me sentí bastante identificado cuando decía que era hijo único. Era hijo único, que era como un sobreprotegido de sus padres y de sus tías, que eran todas, de esa época eran todas maestras. Entonces, él es como que cuenta un poco también que nació en Bahía Blanca y que después los papás lo llevaron a Buenos Aires. Bien. Y había otra cosa que te quería decir y ahora se me olvidó. Porque Bueno, no importa. A ver quién quiere agregar algo más de la infancia. Tenía tías maestras, que esto lo hemos visto en otros diálogos, ¿no? Estos hijos únicos con tías maestras parece que salían medio geniecitos. Sí, Exacto. Pero tenía también, él era pequeño, chico, y lo dejaban viajar a La Plata, donde había un primo adolescente
que lo podía guiar, porque él no era un buen estudiante porque no tenía muy definida la orientación. Bien. Y su primo le ayudaba a discernir, a Muy elegir, bien, además muy bien. de una cultura general y demás. Y también habla de un tío vasco del campo, que tuvo mucha influencia en él, que lo conectaba con los peones, la cosechadora, el arado, las conversaciones que tenía con la gente del campo, y el tío, además de no ser un señor preparado, digamos, con mucha cultura, era muy sabio de la vida, y era el que le ponía los límites que él necesitaba por ser hijo único. Bien, bien. Era muy amoroso con él. Acá, bueno, lo del hijo único ya lo hemos tratado también, no vale como tema, pero sí es esta gran atención al hijo único que realmente los transforma en seres muy particulares, porque está mirado por todo el mundo, por toda esa familia, está mirado como muy único, muy, muy especial, y bueno, y esto tiene su consecuencia, ¿eh? Él advierte muy bien que se encontró con este límite puesto por el tío, toda esta cuestión del campo, que fíjense que termina siendo médico rural también o médico de los mapuches, fíjense que hay una conexión con todo esto, ¿eh? Cómo esta infancia también determina mucha de su acción futura, ¿está? Y esto del límite, Freud tiene una frase sobre todo del bebé, pero bueno, yo creo que en el hijo único se puede extender mucho, que dice su majestad el bebé, es decir, como que todo el mundo le rinde una pleitesía, le rinde una atención, una cuestión magnífica a ese bebé, ¿no? Y esto realmente coloca a la gente en posición muy extraordinaria, ¿sí? Son muy especiales. Y bueno, pero él reconoce muy bien el límite también en esto a través de lo que nos decía Nené, tanto de un tío como de un primo, ¿sí? Y también Sí, dale, Graciela. También se apoyó mucho en Alfonsín, porque dice que él tenía la personalidad, o el tío tenía la personalidad como Alfonsín, que era muy afectuoso, muy amiguero. Yo creo que con todas las vivencias que él tuvo en el transcurso de su vida, llega a esta edad con una vivencia de personalidad madura, como vos decís, lo ha trabajado, lo del hijo único, el trabajar en el campo, logró ser diputado, todo dice que fue por mérito propio, que nadie lo puso en puestos, sino que lo querían mucho y que el día de mañana que le gustaría que lo recordaran así como hay un pasaje que dice que le lleven una flor, como hay un pasaje que no me acuerdo ahora cómo dice él, sí, como como a Ramiro. Así, que una santa le llevaba la flor, que quería que lo recordaran así, como buena persona, y que sería su mayor gloria, ¿no? Como que todos también pensamos eso, el día de mañana. Porque lo que pasa que también es esto de, es muy, a ver, todos lo somos, pero el hijo único es muy omnipotente también, ¿no es cierto? Tiene una característica de omnipotencia porque en realidad es el rey del Congo, a ver, en una familia, es como único y es uniquísimo. Entonces está toda la expectativa, la atención, la ilusión de todo un grupo de adultos, de todo un grupo, acá estas tías, los padres, en fin. Entonces parece que no, pero bueno, entonces cuando se crían con estas características, también después hay que renunciar un poco a esa omnipotencia como para poderse ubicar en la vida, porque la omnipotencia como tal no pueden hacer después esos hijos únicos
en el mundo lo que han hecho en su casa, en su medio. Fíjense cómo a él le servía mucho esto de poder ir al campo con el tío, hacer ese viaje solos también, Claro. donde acá, o con su primo, fíjense que son vínculos solos con hombres, donde Sí. le marcaban quizás estos límites que probablemente estuvieran un poco desdibujados desde su infancia. Probablemente es una inferencia, pero por la crianza y demás. ¿Por qué les parece que ha sido un estudiante crónico? Él se define como estudiante Ah, sí, crónico. estudiante crónico, sí. Y porque le falta. Bueno, dice que no tenía la vocación muy definida, Ahí Claro. que le gustaba escribir también. Claro. Y primero pensó en dedicarse a la Literatura. literatura y bueno, después medicina, hizo medicina, dijo que era un estudiante mediocre porque no rendía las materias. Se recibió y no hizo ninguna especialidad. Y ahí fue cuando se casó y se fue al sur, donde descubrió el tema de salud pública, porque era un todólogo, un médico que atendía todo como médico rural, y lo mandaron desde Río Negro a la universidad a hacer a perfeccionarse en salud pública o a hacer el posgrado, como quien dice, de salud pública. Volvió y fue ministro en la provincia de salud pública. Perfecto, perfecto. Primero Y acá vieron que habla del 10. Del Dale, 10, Pilar. sí. Dale, Pilar. Él tuvo además cierta clase de dilema entre la medicina y lo que a él como que más le tiraba era la psiquiatría y la psicología. Sí. Entonces, o sea, le tiraba mucho el tema del ser humano. Entonces, por eso después, cuando se hace radical, él ve la posibilidad con el movimiento que se estaba formando de poder ayudar a la gente. Por eso que en esa época él sí se considera muy bueno, porque era lo que más le interesaba, la parte humana de las personas. Claro. Pero también le ayudó a él la experiencia de las prácticas en el Ramos Mejía, porque vio de todo. Ah, que claro. lo pudo aplicar después cuando fue no era la zona urbana de la Patagonia, era la meseta, donde justamente la gente, a mí me llamó mucho la atención porque él permanentemente habla de la dedicación a superar los temas en salud pública. Muy interesado en la salud pública. Inclusive quisiera dejar sus memorias, su experiencia, sus ejemplos para que en la Argentina se mejore todo eso. Perfecto. Me llamó mucho la atención eso. Sí, hay como lo menciona mucho esto, lo de la salud pública, ¿no? Y ahí también, cuando él divide a su vida en tres partes, digamos, la primera dice preocupación por el hombre, y ahí es cuando hizo medicina, preocupación por lo social, la salud pública, y preocupación por lo político-social cuando se dedica a la política. Fíjense que va como en un embudo, va pudiendo canalizar su verdadera vocación o gustos o deseos también. Evidentemente lo de la cronicidad como alumno era porque estaba que no sabía muy bien lo que quería, y luego se va como concentrando y va logrando que toda su actividad se vaya desarrollando en su verdadero gusto. Por eso en salud pública dice que fue alumno de 10, ¿no? Que sacaba, se sacaba 10. Además, pensar adelante, Pilar. De hecho, él estaba muy preocupado por la pobreza de las personas, y es en la época de él cuando se crea el Plan Alimentario Nacional para poder ayudar a la gente que no tenía
verdaderamente para comer, las famosas cajas, que las conocíamos como las cajas pan. Claro, mira, claro. En ese momento había, no sé, 1,5 millones, creo que dice él, de pobres, y trataban de subsanar eso con las cosas que contenía la caja pan y de darles medicación, la medicación correspondiente a quien lo necesitase. Bien, bien, Para bien. agregarle algo a lo que dice Pilar, él relacionó todo eso con sociología, psicología social, Claro. economía, ciencias sociales, lo vio como interdisciplinado todo, ¿no? Todo hizo un estudio muy profundo sobre la salud pública. Realmente, cuando él dice que es un hacedor, está muy bien puesto el título. Un hacedor durante su vida, pero también un hacedor en la vejez. Hacer menos, pero a seguir haciendo. O sea, que lo que vivió, digamos, durante su juventud, lo aplica ahora también en la vejez. Hacer menos, quiere escribir, conoce sus limitaciones, pero no deja de hacer. Perfecto. ¿Qué les parece esto de haber sido médico en partes rurales o con los mapuches? Esta experiencia, o sea, yo creo que, y estuvo muchos años y estuvo acompañado por su primer mujer, o sea, pero me parece que esta experiencia tiene que haber sido muy determinante también, ¿no? Cuando él vuelve a la ciudad, que vuelve a estudiar precisamente lo de salud pública, pero todo este bagaje, tanto lo que le pasó en el hospital también, cuando era estudiante de medicina, también todo eso, por supuesto, pero ser médico tantos años, ¿qué les parece en otra situación que no es la habitual? Generalmente los chicos eligen quedarse en los centros urbanos cuando se reciben. ¿Qué les parece eso? Y muy humano, Marta, ahí se demuestra el interés que tiene por las personas de toda índole, pero él dice que todos los proyectos fueron fracasados, no tuvieron éxito cuando él tenía un cargo político. Después habla de la juventud, que dice que dice que no tienen ni proyectos, ni estudian, ni trabajan. Los niní, que sí, durante mucho tiempo se habló de adolescentes niní, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. En este momento a él le gustaría que lo llamaran para formar un grupo de pensadores, porque todo lo que hizo en su vida para que trascienda de alguna manera, pero pareciera que no les interesa a la política estos pensadores, ¿no es cierto? Tal cual, él habla de un equipo de reflexión que a mí me parece perfecto, ¿no? O sea, me parece perfecto, sería lo que a mí me gustaría también, equipos de reflexión de gente con experiencia como esta persona, por ejemplo, donde no le interesa el cargo ni le interesa cobrar un sueldo, pero sí tiene una experiencia enorme, hablando de sabiduría y de experiencia y de lo que se podría aprovechar, ¿no? Porque él siempre humildemente se ve, también yo tuve esa sensación, a ver si ustedes tuvieron la misma, de que vieron esos rompecabezas grandes, él es una pieza, o dices una baldosa en el medio de un mosaico, ¿no? Como que constituye una partecita de un todo, pero es en esto compartido, en esto de poder hablar con el otro y de intercambiar ideas. Y lamentablemente en nuestra política habitualmente sube uno, baja otro, y destierra todo lo que hizo el anterior, es decir, ni siquiera queda alguna idea, ¿no? Y entonces esto sería algo extraordinario para poder salir de semejantes disparidades que hay o grietas que estamos viviendo, ¿no?
Es decir, irnos un poquito más allá y tratar de cada uno aportar, como en un rompecabezas, lo que sabe, y de tirar todos para el mismo objetivo. Bueno, cosa que pareciera que es Una utopía. una utopía, y bueno, nosotros hacemos nuestro trabajito chiquito, nosotros ocupamos una baldosita, y tratamos de salir adelante con esto pequeñito que hacemos. Así que bueno, conformémonos con nosotros, ¿qué va a ser? No nos van a llamar nunca de la política nosotros, pero a Neri lo podrían llamar. Realmente yo creo que sería muy valioso, ¿no? Él dice que es escéptico con la sociedad argentina y dice que no sabe si es por la edad, por la etapa por la que está pasando, o por datos objetivos. ¿Qué les parece eso? Supongo que es por datos objetivos, por todo lo que él ha vivido y ha trabajado, porque no encuentra realmente que se trate el tema del ser humano como un todo, sino en algunas partes. Entonces, pienso que por eso lo dice. Exacto, pero bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es por datos objetivos este escepticismo? ¿O es porque realmente es un hombre grande, es un hombre viejo? Bien. A mí me parece que hay una combinación de ambas, de las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que en esto que le da el nombre al curso, esta cierta sabiduría, uno ha vivido muchas cosas y sobre todo ha vivido o ha tenido muchas frustraciones que él también nombra por allí. Creo que cuando habla de la terapia habla de la frustración. Acuérdese que la frustración es lo que no se da, es lo que el verdadero conflicto cuando nos encontramos con que proyectábamos algo y no lo obtuvimos, cuando, en fin, es no poder cumplir con ciertos objetivos que nos habíamos propuesto. Esa es la verdadera frustración. Y la gente grande tiene mucha tolerancia a la frustración en términos generales, porque hemos sido frustrados muchas veces o nos hemos frustrado muchas veces, ¿sí? Entonces, esta persona con estas frustraciones, por supuesto, esto ocurre cuando uno es grande, es decir, uno tiene un balance y se da cuenta cuando los jóvenes están en otros caminos y no se han frustrado todavía en algunos aspectos. Uno no les pasa a ustedes de pensar, uy, ¿cuánto le falta por vivir? Algún aspecto, alguna cosa que uno los ve realmente que no han sido frustrados. Qué bueno, la vida se encarga de frustrarlos y de acuerdo a su tolerancia también podrán salir mejor o peor adelante, ¿sí? Pero a mí me parece que en este hombre, este escepticismo de la sociedad argentina, nosotros lo tenemos como adultos mayores, todos, por experiencia y por datos objetivos también. Miren lo que está pasando en este momento. Entonces creo que es una cuestión que se combinan las dos cosas, ¿no? En este hombre. Pero qué bueno, Marta, que él, si bien está frustrado porque no hay un ambiente de discusión y la preocupación esa por lo social y lo político, él escribe, o escribía regularmente en diarios, no sé ahora, sobre temas sociales, distribución de la riqueza. Yo creo que en algún momento tiene que llegar a manos
de otras personas, toda la experiencia que él vuelca en los libros, escribió 3, quiero ser optimista, y que puedan tomar el ejemplo de Aldo Neri, porque fue un luchador en esto, se siente frustrado y hace esas observaciones tan ciertas, pero él va volcando también en la escritura lo que ve como crisis. No sé, lo veo de esa forma, ¿no? Sí, Nené, tenés una visión de vida, conocerte un poquito este año, Nené es sumamente optimista en la vida, Nené le pone una garra particular a la vida, pero desde lo personal no sé si lo van a leer a Neri, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, una cosa es el deseo. A ver, Sí. acá tenemos que distinguir lo que estaríamos deseando y la realidad. ¿No es cierto? Yo veo una lucha despiadada entre ya distintas personas o distintos partidos, distintas en el mismo partido, o sea, es algo que me parece que trasciende y que puede llegar a ser un extremo y ojalá se logre algún equilibrio, pero soy bastante escéptica en esto. Y también soy bastante positiva en la vida, pero me parece que Nené me gana mucho en su visión y en sus ganas de que la cosa esté mejor, ¿sí? Creo que también con esto no hay que perder ninguna esperanza y demás, pero porque debe haber muchos Neri, Sí, uno de los autores que investigamos, Marta lo dijo, yo tengo tanta cantidad de libros, pero los jóvenes hoy día no leen. Claro, bueno, eso es otra cosa, ¿no? En esto de cómo se cambia la modalidad y las generaciones pequeñas que ayer lo mencionábamos en el otro curso, y bueno, y cómo todo eso se va modificando. Yo no sé la modificación, la consecuencia de esta modificación. Yo creo que nadie la sabe, ¿no? Porque ayer hablábamos con el otro grupo de que los chicos no ven televisión, supónganse como antes. Bueno, pero se manejan con otros medios, con otras alternativas, y que van a tener otras consecuencias. O esto de no transmitir los partidos de fútbol. Imagínense que esto le quita el negocio a quienes, a miles de personas. Es decir, cómo la cosa cambia de un día para otro. A ver, esta millonada de pesos que manejaban esta cuestión del fútbol y ahora con la no transmisión de los... ¿Cómo? ¿No es cierto? Y bueno, y los chicos, bueno, ahora se manejan desde otros lugares para comunicarse, para vincularse, ven otras cosas, es decir, entonces todo eso provoca un cambio, entonces no sé si es el libro y es la lectura, eso es lo que era para nosotros, para nuestra época, pero bueno, evidentemente eso ahora no. En cuanto a lo político, también dice de que qué bueno que ha perdurado la democracia en el país, pero que no ve una democracia consolidada. Y es lo que estábamos diciendo recién. Claro. Tiene un cambio de otro gobierno democrático y quizá borra lo del otro gobierno, y bueno. Y él cuando trabajó con Alfonsín en los inicios formó parte de un gabinete chiquito, decía, que trabajaron, bueno, sobre la salud pública, también en una reforma pedagógica, y también en el cambio de... Sí, eso también. Claro, sí, eso es importantísimo, ese trabajo, pero bueno, ahí quedó. Algunas cosas se frustraron. Yo creo que se frustró casi todo en él, o sea, no se frustró casi todo en sus ideas, digamos, de futuro, ¿no es cierto? Porque él termina con esto, que menos mal de lo democrático y resaltando esto, pero a su vez sin proyección de esas ideas, que son las que él quiere
quiere dejar, quiere transmitir y quiere que quede como su legado, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Y Marta, el haberse separado también no es una frustración. Seguro, seguro, Graciela, seguro. Claro, en la vida personal. Viste que no, también acá lo vi muy con la personalidad pública, ¿sí? Vi poco de su vida privada, no trasciende demasiado. Lo de los hijos está casi al final y no comenta él demasiado. Esto también puede ser en lo que nos decía Mirta al principio, en una ocupación muy grande en lo que es laboral también, la parte de trabajo. Hay gente adicta al trabajo donde la parte amorosa, si quieren, la otra parte íntima, también se deja de lado. Puede ser un adicto al trabajo también, ¿no? Pareciera, está muy destacada la parte pública, digamos, toda esta cuestión pública, pero no privada. Pero sí, una separación siempre es una frustración, por más que muchísimas veces la separación es lo mejor que una pareja puede hacer, ¿eh? También bancando toda lo que se arma, es decir, en una separación lo que ocurre, como en tantas otras conductas en la vida o en tantas otras actividades, que uno no anticipa las consecuencias de esa separación, no las anticipa del todo. Entonces hay un primer momento medio hasta de euforia porque me separé y luego empieza una realidad que bueno, no es tan fácil separarse. De todas maneras sería lo más sano siempre pero los inconvenientes que se van presentando, sobre todo cuando hay hijos, es infinito. O sea, después es algo que no, por supuesto que la persona cuando se separó ni lo imaginó también, pero después entran guerras, tironeos con los hijos, en algunos casos, no en la mayoría, en la mayoría de los casos. Entonces, por supuesto, yo creo que cuando una pareja se separa, lo que no se puede acordar nunca es que siguen siendo los padres de determinados chicos, ¿no es cierto? Entonces, poder dividir esos dos roles es prácticamente imposible por los egoísmos, por las que me corresponde a mí, que te corresponde a vos, que si Navidad conmigo y Año Nuevo con vos, y bueno, y ahí realmente se arman consecuencias que, bueno, habría que también tener la madurez suficiente, que también, yo me acuerdo, mi profesor de psiquiatría en La Plata, él vacacionaba, las dos familias que había formado vacacionaban juntas. Bueno, y yo lo miraba como diciendo, me parece que yo no podría ni la mitad de lo que este hombre hace. Bueno, por suerte no vivo la situación de separación, pero bueno, él nos decía que era una cuestión de madurez y de conversar. Es decir, para que todos estuvieran buenas, pero ustedes se imaginan viviendo con la otra mujer y con todos los chicos en común, y bueno, es muy difícil, muy difícil. Bueno, un psiquiatra solamente podía hacerlo. Al menos lo que nos contaba en clase, que también uno por ahí en clase cuenta ideales, ¿eh? Yo no lo vi. Los tuyos, los míos, los nuestros. Claro. Las familias ensambladas que por lo menos se conocen más en este tiempo, ¿no? Bueno, no, en realidad yo estoy mintiendo, porque tengo personas conocidas que pueden mantener esto, o esto de las fiestas, de invitar al otro. La verdad que hay gente que puede hacerlo, sí. Y pasarlo bien, ¿no? Porque también podría y no ser. Usar
no usar a los hijos como escudos Exacto. para un lado o para el otro, que es tan doloroso. Que es Él, tan hablando doloroso. de las muertes, ¿no? Él, cuando estaba haciendo psicoanálisis por tan culposo que se sentía por la separación, dice que su psicoanalista tan joven, de 40 y pico de años, se muere. Sí. O sea que es tremendo, porque él estaba aparentemente superando la separación con la terapia y se enfrenta con la muerte de su psicoanalista. Y también con la enfermedad que tuvo, con un cáncer que le había aparecido. Y yo digo, siendo médico, me parece que debe ser tan difícil, porque sabe tanto todo de lo que le sucede o lo que le puede llegar a pasar, que es más, se Sí, sufre pero más. es un médico muy psicólogo porque te pone este cáncer como consecuencia de su actividad, de su desarrollo profesional en determinada área, ¿eh? Con mucha frustración, con muchos problemas, y bueno, y acá ven también la totalidad del ser humano, cómo el cuerpo reacciona, ¿eh?, ante las dificultades. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, es fácil de pensarlo. Por ahí el especialista en pulmones o en respiración, ¿cómo se dice? Neumonólogo, tiene cáncer en los pulmones. O sea, en realidad, fíjense como que hay un todo, ¿no?, en la persona. Es como que en la especialidad se enferman, y bueno, acá de 40 y pico de años se dice muy fumador, y es terrible eso. A nivel terapéutico es terrible para el paciente la muerte porque se crea una dependencia, sobre todo en los primeros tiempos, y es terrible, sí, sí. Porque tampoco Y además, sí. Sí, decía además de la gran preocupación y de la gran angustia que le ocasionó la enfermedad, porque eso le dio sentido a la muerte, que él no la tenía hasta entonces. Bien. Y empezó a pensar en todo aquello, ¿no? Perfecto, perfecto. Se volvió un poco hipocondríaco también. Sí, es lo que yo decía, cuando se sabe tanto, estás pensando en dice que pensaba en una remisión de la enfermedad o las consecuencias de semejante, lo había recibido como un golpe muy, muy bajo, y que también podía pensar que podía tener una ACV y demás. Eso lo traslada a la vejez, porque lo hace recapacitar y pensar en las cosas que no hizo, las que podía hacer, las que dejó y las que ya no puede lograr. Por eso cuando habla de cambios, él dice no puede haber transformación, pero sí superación. Bien. Lo remarca eso, superación sí. Bien. Bueno, a ver, sí. Con respecto a la muerte, él dice que tiene el miedo humano, o sea, no lo exagera, tiene el miedo como tenemos todos, ¿no es cierto?, con respecto a la muerte, miedo humano, dice. Perfecto, perfecto. Un miedo a lo desconocido sería, un miedo a algo que no se transitó nunca y que no tenemos experiencia. Sería algo nuevo para todos, ¿eh? Entonces, sí, ahí ubica lo humano. En un momento dice una frase que es la misma frase que dice Alport. No sé si ustedes se acuerdan de Alport. Alport es el que nos habla y nos da definiciones de personalidad, ¿eh? Y de personalidad madura, lo hemos visto muchas veces. Dice, uno hace bien las cosas que le gustan. ¿Qué les parece? Es una flor de frase eso. Como querer lo que se desea. Querer lo que se desea. Exacto. Cierto. Querer lo que se desea. Poder hacer en la vida
lo que uno realmente, vieron que, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me parece que la gente está un poco dividida en cosas que hace, que hace bien en la vida, y que somos todos distintos en esto, y bueno, y que lo hace bien, es decir, pero ¿por qué lo hace bien? Y porque tiene que ver con esta posibilidad, oportunidad, o llámenlo talento, o alguna predisposición, es decir, que Que te hace pareciera, feliz, te hace- claro, y que te hace feliz, y que en realidad acá lo vemos como bastante perdido como identidad al principio, ¿no? Pareciera este hijo único que no se podía ubicar, se casa a los 28 años, a casarse a los 28 años a esa edad era joven, ¿no? No sé si estoy mal ubicada. Sí, bueno, más o menos 28 años. No era muy joven, ¿no? Para esa época, ayúdenme con esto. No. No se a esa edad se casó No, Marta, a 28, esa 29 edad era Era más grande. pero Porque a esa Era edad se joven, casaba pero mucho más. estaba bien para la edad que se Vivía. se Sobre todo vivía las y que mujeres se se casaban usaba a casarse. jóvenes. Las Claro, mujeres eran más jóvenes. claro. Los hombres por ahí eran más grandes. Eran un poquito más grandes. Bueno, Sí. él se casa, qué sé yo, pero pareciera que se empieza a ubicar ahí, para mí, cuando es médico de los mapuches, para mí empieza ahí su verdadero gusto por la medicina, parece que escribió siempre y sigue escribiendo, pero el tema de la medicina ahí se le empieza a ubicar, la salud pública y luego la política. Pero bueno, esta identidad como se le va formando y va siendo una persona que responde a sus verdaderos deseos, fíjense. Es una persona que consigue descubrirse qué es lo que le gusta hacer y cómo le gusta hacerlo, ¿sí? Muy frustrado en el mundo externo, ¿sí? Muy frustrado, pero lo mantiene toda esta energía de hacer lo que le gusta y lo hace bien, ¿sí? Bueno. Todo lo que se hace con amor es lo que te da realmente satisfacción porque te hace feliz. Así que evidentemente le ha puesto mucho su energía y su amor en lo que había elegido, ¿no? Aunque se dio cuenta tarde, pero realmente la literatura, la medicina y la política se lo ejerció muy bien. Bien, bien. Sí. Pero bueno, se hace con amor también lo que a uno le gusta. Le gusta. Si a uno lo obligan por ahí alguna cosa, esto no puede meter la energía amorosa, ¿no? Bueno, dice por allí que está pesimista en lo cotidiano, pero ya medio lo comentamos esto. Muy optimista con el recomienzo de la democracia argentina, que esto le dan ganas y lo ponen saludable colectivamente. Bueno, pero eso ya lo habíamos comentado un poquito. Y lo del componente hipocondríaco también. Esto de la idea de que se va a morir también se nota que están dialogando dos médicos, ¿no? Porque él habla que es más probable que se muera de un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Que se muera
de una reaparición del cáncer por alguna parte de su organismo. ¿Está? ¿Sí? Pero dice que los laboratorios nos dicen que no nos vamos a morir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo por lo menos lo anoté particularmente. ¿Sí? ¿Está? Ahora, viste que ahora te sacan el riesgo aterogénico del laboratorio y con eso se manejan los médicos. ¿Te Capaz que sacan se qué respeta. cosa, Marta? El riesgo aterogénico te sacan. Si Ah, tenés no riesgo sabía. de... Sí, cuando te haces el laboratorio, en la parte de colesterol, creo que es el de triglicéridos más el colesterol malo, que es el LDL, de ahí sacan el riesgo aterogénico. Si tenés riesgo en las arterias, que es, bueno, podría ser una de las causas, una ACV. Ah, Por eso, mira, capaz que se refiere a esa parte. mira, Aunque el desconocía. laboratorio no te lo diga, podés tener lo mismo un ACV. Y sí, es cierto, hay tantas otras cosas que inciden. Un ACV puede ser tal vez emocional también. Claro. Muchas otras cosas más. Sí, ahora hace años ya que vienen sacando el Ah, riesgo mira, aterogénico. no, yo lo desconocía totalmente. Sí, porque dicen que cuando una arteria, por ejemplo, se tapa, todas las demás arterias sufren. Se deterioran, mejor dicho. Yo no Bien, lo había escuchado, pero nos lo dijeron en alguna oportunidad con uno de los abuelos, con mi suegra. mira, Sí. mira. Bueno, cuánto por aprender, ¿eh? Bueno, ¿qué le pasa con Dios? ¿Cree en Dios? No es creyente, No es religioso. pero Bien. tampoco lo niega, ¿eh? No lo niega y lo que le parece bien, aquellos dice que es misterioso, pero enhorabuena al que cree porque lo sostiene mucho. Bien, bien. Tal cual. Bueno, el tema de la fe o de creer en Dios es otro pilar en la personalidad donde uno ve también por allí otras formas de vivir, donde la gente es más feliz o se apoya más en esta cuestión y demás. Sin embargo, él es cierto, no cree en Dios, pero no lo niega del todo, ¿no es cierto? No es creyente, es agnóstico, ¿sí? Bueno, si se arrepiente de algo, ¿se acuerdan lo que dice allí? No desarrollarse en la literatura. Muy bien. Sí. Podría Le haber hubiera unido gustado. más la literatura y la política, dice, fíjense que son sus pasiones, haberlas unido más, que no promovió más ideas sociales. No fue energético para defender sus ideas, sus proyectos, o no presionó sobre temas puntuales en ciertos terrenos. Sí, como que le faltó fuerza. Sí, quizás el tema de un cierto miedo también a defender del todo sus ideas, ¿no? Un cierto miedo a las consecuencias o a lo desconocido de lo que pudiera pasar. Pareciera que siempre prefiere quedarse con lo que se conoce. Por eso la admiración a Alfonsín, que un poco daba el otro paso, ¿no? Que él no podía dar. Dice que es insuficientemente agresivo. Soy contemporizador. Porque dice que se arrepiente de no haber sido más eficiente en conseguir lo que quería y pelear por ello, ¿no? Perfecto. Considera que por ahí aceptó algunas cosas y no luchó más para conseguir lo que quería en cuanto a lo político o en cuanto a lo social sanitario.
que era lo que la Perfecto. especialidad de él. Perfecto. Y esto de que insuficientemente agresivo también es una gran realidad. Se necesita una cuota de agresión para vivir muy importante también. No es que tengamos que ser agresivos, sin embargo, hay una cuota de agresión que quizás aquí nos demuestra él que no pudo concretar, ya les digo, para mí por un cierto temor, y no le daba la personalidad como para poder, no sé si imponer sus ideas, pero exponerlas más o defenderlas más en los ámbitos que haya podido manejarse, ¿no? También Marta dice que a mayor edad menos se puede competir y que ya los viejos en buena parte hemos sido reemplazados. Muy Será en bien. su área, ¿no es cierto? Muy bien. No, muy medio triste. Esto es para pérdida, pero es así. En realidad, los viejos somos reemplazados, ¿sí? Y esto Claro. cuesta también. También es proceso, también es pérdida y también es tristeza, ¿sí? Pero uno También se tiene... dice que hay que ponerse más avaro del tiempo en la vejez, para Claro. centrarse en algo, aunque dice que a veces no hay tampoco la racionalidad por ahí incide y el inconsciente, o sea, como que el inconsciente actúa y te lleva hacia otro lado, pero hay que, como que lo fija en centrarse en algo que a él le guste o en algo que ha hecho. En algo O que sea, valga la pena, ¿no? en algo que valga la pena, ser Mi más avaro papá del diría tiempo. no gastar pólvora en chimangos, es Claro. decir, También, directamente. Marta, decía lo mismo. Bueno, mira, Tal cual. es decir, poder en nuestra escala de valores ver lo importante, ¿no? Como para, sobre todo para hacernos problema o para frustrarnos, es decir, poner esta escala de valores como bien visible, qué es lo que importa realmente, porque nos solemos hacer problemas por detalles que nos quitan energía. Cada vez que nos hacemos problemas, que nos ponemos tristes, que nos angustiamos, en realidad empleamos mucha energía psíquica en eso, ¿sí? Y a ver, no tenemos tanta ya. A ver, entonces, la que tenemos, la tenemos que ubicar en la medida de lo posible lo mejor que podamos. Por supuesto que hay cuestiones automáticas en la vida donde uno, por más que trate de hacer algo, no lo logra, pero en términos generales poner una escala de valores y pensar si realmente vale la pena tanta preocupación, tanta tristeza, tanta cuestión, alguna cosa. Pero Marta, con respecto a la frustración de que los adultos mayores somos reemplazados, es cierto, solamente prender la televisión y ver el cambio que hay de las personas que están trabajando. Es lógico. En cada programa se ve, no sé, últimamente hay reemplazos de todo tipo, o sea, la persona mayor ya va reemplazándose y también es una manera de frustración. Yo pienso que es a lo que él se refiere, ¿no? A pesar de que no debía ser muy fácil reemplazarlo, porque era un personaje. Y estando con Alfonsín, que tenía tanto carácter y tanta personalidad, creo que los dos harían una buena dupla. Yo lo he oído mucho en esa época nombrarlo a Neri. Sí, Neri, sí. era muy nombrado. Era muy nombrado, sí, yo no lo conocía, pero así. Que ha tenido un protagonismo muy grande sí. en el gobierno. Sí, coincido. Pero Marta,
uno tiene que pensar que también tenemos que dejar lugar a los jóvenes. Sí, Cuando tal yo cual. trabajé hasta los 58 años, mis compañeras jóvenes me preguntaban, ¿y vos cuándo te jubilás? Porque querían el puesto mío. Pero bueno, esa es la realidad. Terrible, terrible. Bueno, sí, sí, yo creo que esto lo hemos vivido todos, pero también es una frustración brava y totalmente de acuerdo con que hay que dejar los lugares. A ver, en realidad parte de la sabiduría del adulto mayor es poder dejar estos lugares también, poder dejar estos lugares para los jóvenes, ¿sí? Porque si no, no le damos la oportunidad al joven que se desarrolle en ese área y está deseando que nos vayamos, claro. Además, Marta, Y a uno tiene un nosotros, cansancio, uno habla de todas las pérdidas, pero el cansancio que tenemos, Marta, yo creo que todos lo tenemos, ya no tenemos las potencialidades que teníamos en su momento para hacer lo que hacíamos. Yo no podría estar trabajando ahora. A ver, Graciela, siento se me cansada. ocurre una persona muy conocida, también como vos, maestra jardinera, que un día me dijo, me jubilo. Le digo, hey, ¿cómo que te jubilás, jóvenes? Bah, ya estaba en condiciones. Y me dice, sí, porque me di cuenta que las chicas jóvenes Sí. tienen para los chicos, y es cierto, si ustedes piensan en los chiquitos de 4 o 5 años, la diferencia de tener una maestra de 25 a una maestra de 50. A ver. No, ahí no estoy de acuerdo, Marta, porque una maestra de 25 se podrá mostrar muy joven, pero la sabiduría, la experiencia, el conocimiento del Bueno, niño lo tiene de 40, no te digo de 50, la de 40, ya más no, bueno, porque te cansan. Bueno, pero te quiero decir que también es darse cuenta que también para los chicos pequeños, yo creo que los modelos de identificación en esa etapa que es muy importante el docente, siempre es importante el docente, pero lo mayor en la influencia en una personalidad se da en jardín de infantes precisamente. Y las maestras para mí tendrían que ser muy bien elegidas y relativamente jóvenes, porque esa es una imagen que el chiquito tiene que tener. Por supuesto, lo de la experiencia, te imaginas que No, te lo acepto totalmente. El cuidado, Marta, el cuidado de una maestra de 40 años no es el mismo de una de 20 y pico, porque uno es madre. Entonces, es un cuidado que no todas las chicas jóvenes lo tienen. Está bien, está bien. Yo hago esa diferencia. Y el chico te va a aceptar o no porque son muy espontáneos. Sea maestra joven, mayor, y uno lo vive con los nietos, Marta. La edad que tenemos, y yo voy a lo de mi hija, abuela, vino la abuela. Eso me lo gané yo. Muy bien, muy bien. Sí, 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 Claro. bueno. yo creo que si analizamos... No, yo quiero hablar también. Bueno, perdón. vamos Pilar, que había empezado, después vamos Susana, dale. Bueno. Yo creo que también si nos ponemos ahora a analizar en nuestro momento de comenzar la vida laboral, también esperábamos que los otros se vayan, ¿o no? O sea, para poder... Sí, o sea, es una cadena, es así, no hay otra forma. Mejores, peores, qué sé yo, no sé, diferentes en realidad. Y cada cual aportando lo mejor que podía según la preparación que tenía. Así que me parece que es la ley de la vida, el ir cambiando y bueno, nos vamos modificando todas las generaciones. Y en cuanto a lo que decíamos hace un ratito de Aldo Neri, que él decía que no había tenido suficiente agresividad, yo creo que no es que no tuvo suficiente agresividad, sino que no nos olvidemos que fue el primer gobierno después de una dictadura y que tuvieron que acomodar muchas cosas
cosas administrativamente, y eso hacía como que estuvieran un poco, fueran un poco más cautos para que no volviéramos a lo anterior, digamos, por decirlo rápido, ¿no? Entonces no me parece que no haya sido, como él se manifiesta o se analiza, que no ha sido suficientemente agresivo. Él lo ve ahora a los 80 y pico de años, o 90 creo que tiene, pero en su momento era lo que debía ser, no había otra posibilidad. La verdad que Pilar nos pone en un lugar, yo no lo había pensado, pero tiene mucha razón. Sí. Y en cuanto a Graciela, creo que le tocamos la fibra íntima de lo que le gusta y lo que ha hecho muy bien y lo que sigue haciendo de alguna manera. Así sí, que es por eso se está defendiendo como, bueno, vamos Susana, adelante. Habilita el micrófono, Susana. Quería, con respecto a lo que dijo Graciela, yo veo, por ejemplo, que cuando llegó un momento, veía a la gente más joven que actuaba de otra manera. Lo veo, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo con Pilar, que uno tiene que darse cuenta que tiene que dar ya. Nosotros cumplimos. En cuanto a las maestras jardineras o con los chiquititos, pasa que yo veo que la gente joven, lo veo que saltan con ellos, claro. Por ahí están en el suelo. Hay un montón de cosas que nosotros no lo hubiéramos hecho a los 50, 50 y pico años. Entonces yo pienso que en cuanto a los más chicos, digamos, se ven más identificados con las chicas jóvenes, sí, claro. por todo eso. Sí, sí, eso querías comentarle, que me perdone. No, acá esto es para opinar y en realidad no nos tenemos que perdonar nada, cada uno dice lo que le parece. Sí, yo lo veo de esta manera, y yo también fui docente y sentí en un momento dado, digo, no, tengo que dejarle lugar a la gente joven. Porque realmente esto pero bueno, es muy generoso, esa cuestión es muy generosa, es lo que tenemos que hacer, pero cuesta. Es decir, sí, cuesta, ¿no? Es proceso y cuesta, hasta que uno va incorporando la idea de que, bueno, se va poniendo viejo y bueno, es un proceso que cuesta incorporar, despacito, se va logrando. Creo que también tiene que ver en la cuestión de delegar, ¿no? De poder delegar en otro lo que uno en cualquier momento va a dejar de hacer y no esperar que el otro lo haga tal cual yo lo hacía. Claro, no hay dos. Bueno, ahí yo creo que Pilar toca el punto más íntimo, que es esto de que nos consideramos, sobre todo cuando estamos trabajando así, que somos irreemplazables. Sí. Y no lo somos. En realidad el que nos reemplaza, yo me acuerdo cuando me fui de profesora, en un primer momento me llamaba mucho la persona que continuaba con mi materia, y yo decía, pero no sabe tal cosa, y no sabe por acá, y no sabe por allá. Bueno, me llamó los primeros meses, después no me llamó más, y en realidad la materia muy bien dada por otro profesor, con otras características, y en realidad me preguntaba, porque yo daba algunas películas, me preguntaba más de la parte no teórica, sino de la parte por ahí que uno matizaba la materia para hacerla más entretenida, ¿no? Y él no quería perder eso. Pero a mí me costó darme cuenta que, bueno, iba a ser otro estilo, sin duda, de profesor, pero en realidad muy valioso. Uno en un primer momento tiene un cierto rechazo que como yo no le iba a dar nadie. Bueno, sí, claro, como yo no le iba a dar nadie, es así. Seguro. Cada uno es único. Sí. Somos únicos y irrepetibles. Tal cual. Quiero aclarar algo, porque
Yo dije que me jubilé a los 58, pero yo trabajé en sala hasta los 40 o antes, ¿entendés? Después estaba con tareas administrativas, no es que estuve hasta los 58 con los nenitos. No se puede, porque la Pero si estás hecho una piba, podrías estar ahora con los nenitos vos. Serías modelo de identificación bueno. Su etapa. Está bien. Todo tiene su etapa, Marta, y me parece bárbaro, pero ahora es todo diferente, no es como la época mía, ni mejor ni peor, diferente. ¿Viste? Diferente, tal cual. Bueno, y para concluir, empezamos la clase con cómo empezaba el diálogo y la terminamos como termina. Hablando del querer, ¿cómo es el amor a los 80? El amor es en buena medida reconocer la mutua dependencia, la necesidad del otro. No es posesión, no es que pueda tener algún papel complementario a la sexualidad, que yo creo que sigue existiendo toda la vida, pero en un peso muy distinto. Es el tener conciencia de la incondicionalidad mutua, con la otra o con el otro, desde el punto de vista de ella, lealtad total. Pienso que eso se parece mucho a la sensación y percepción del amor. En otras épocas es el componente de deseo que se mezcla mucho más, aunque en general, incluso en la madurez, el deseo no dura tanto como un ingrediente central de la relación de pareja permanente. Está el amor-pasión y qué sé yo. Stendhal escribió un libro muy bueno sobre eso que leí hace unos 30 años. Bueno, con esto damos por finalizada la clase, les agradezco la misma y nos encontramos prontito. Muchas La gracias. próxima clase. Muchas gracias. Gracias. La próxima clase.